Muy buenas, una vez más estoy aquí para seguir llevando estos pequeños mensajes al pueblo, a aquellos que me escuchan y de repente pues muchas personas reaccionarán a leer muchas de estas cosas y escuchar acerca de los tiempos que estamos viviendo, y eso me da mucho gusto y gozo saber que muchas personas están interesadas en que estos estudios sigan. Bueno, voy a finalizar el estudio que he comenzado. Ya tengo 2 videos, este es el último, del templo de Dios, cómo Él trabaja en el cielo y cómo estamos nosotros unidos aquí en la tierra. Hay un enlace de las cosas que suceden allá y ocurren aquí en la tierra. Pero que les sirva de mucha bendición todas estas cosas que estamos hablando, y que pues escudriñen las escrituras y estén preparados para las cosas que van a acontecer en el poco tiempo que nos queda en la tierra. Finalizaré este tercer mensaje. Los hombres suelen utilizar el título de primogénito para indicar el primer hijo nacido. Sin embargo, también utilizamos el término primera dama para representar una posición preeminente, la esposa del presidente. Este segundo contexto es como Pablo usó el término primogénito para representar a Cristo, porque Jesús ha sido un miembro eterno de la deidad. Al matar o amenazar con matar a los primogénitos de Egipto, el Eterno reveló el sacrificio que tendría que hacer para la salvación del hombre. Este drama también revela que el Eterno algún día mataría a su hijo primogénito, porque el plan de salvación requiere que el sustituto muera según la exigencia de la ley. Jesús se hizo pecado por nosotros, por eso tuvo que ser ejecutado como pecador, según de Corintios 5:21, Apocalipsis 20, versículo 9. La matanza del primogénito se vuelve significativa cuando nos damos cuenta de cómo se consideraba al primogénito de Aarón en la antigüedad. Los primogénitos de Aarón eran vistos como mucho más especiales que cualquier otro descendiente, porque el primogénito era el heredero del apellido y la bendición de la familia. 10 plagas, resultado de la rebelión. Las 10 plagas que cayeron sobre Egipto revelan 2 verdades importantes. Primero, tenemos que maravillarnos ante la rebelión del faraón después de leer la narración en la Biblia. Su reino fue diezmado por las plagas, sin embargo continuó rebelándose contra la autoridad del Eterno. ¿Qué dice la mentalidad de Faraón sobre el hombre? Pablo escribió: la mente pecaminosa es hostil al Eterno, no se somete a la ley del Eterno ni puede hacerlo. Romanos 8:7. Cuando consideramos el paralelo del fin de los tiempos, recordemos que viene un tiempo en el que la autoridad y la voluntad del Eterno serán presentadas tan claramente a los habitantes de la tierra como lo fue al faraón. Desafortunadamente, muchas personas responderán de la misma manera que lo hizo Faraón. Apocalipsis 11:8. Segundo, la Biblia es muy clara en que el Eterno va a castigar a los habitantes de la tierra con una serie de 14 plagas a causa de la maldad y la rebelión. Así como las 10 plagas en Egipto fueron reales, dolorosas y mortales, las 14 plagas venideras serán reales, dolorosas y mortales. Sin embargo, la buena noticia es esta: las 7 últimas plagas, Apocalipsis dice, no afectarán a los hijos del Eterno, así como las últimas 8 plagas en Egipto no afectaron a los hebreos. Cuarto, destruidos a causa de la rebelión desafiante. Este paralelo no debería ser difícil de entender al final de los tiempos. Satanás llevará a los ejércitos del mundo a entrar en conflicto con el Todopoderoso. El Eterno destruirá completamente a sus enemigos, tal como destruyó a Faraón y su ejército. Apocalipsis 19, versículo 11 al 21. El Todopoderoso diseñó cuidadosamente estas 4 lecciones objetivas para que la observancia perpetua de la Pascua mantuviera continuamente las cuestiones que realmente conciernen a la salvación del hombre ante la mente de los hebreos. ¿Apreciaron los hebreos estas lecciones? Si lo hicieron, nunca fue por mucho tiempo. De hecho, la historia indica que la celebración de la Pascua se convirtió en un ritual religioso externo que tuvo poco o ningún efecto transformador sobre quienes conmemoraban el evento. Qué triste que quienes lo observaron perdieron en gran medida el verdadero significado de la Pascua, porque no buscaron debajo de la superficie de esta ley ceremonial. La fiesta de los panes sin levadura. Celebrar la fiesta de los panes sin levadura, porque fue en este mismo día que saqué vuestras divisiones de Egipto. Celebra este día como una ordenanza duradera para que la generación venidera
En el primer mes comerán pan sin levadura, desde la tarde del día 14 hasta la tarde del día 21. Durante 7 días no se encontrará levadura en vuestras casas. Y cualquiera que coma algo que contenga levadura, sea extranjero o nativo, será excluido de la comunidad de Israel. No coma nada elaborado con levadura, donde quiera que ibas comerás pan sin levadura. Éxodo 12, versículo 17 al 20. La observancia de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura están inseparablemente unidos. La Pascua se celebraba el día 15 del primer mes y ese mismo día comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. El término fiesta es algo engañoso, ya que el Eterno requirió que Israel buscara y eliminara de su hogar toda levadura y comiera pan sin levadura, que era duro como una roca, durante 7 días. ¿Qué estaba tratando el Eterno de ilustrar con esta fiesta? Los hebreos sabían que la levadura operaba mediante el proceso de fermentación. Un poco de levadura infectará toda la masa. 1 Corintios 5, versículos 6 al 8. En cambio, el pan puro no tiene levadura. El Eterno conectó el servicio de la Pascua con la fiesta de los panes sin levadura porque quería que Israel viera la conexión entre la liberación y la pureza de corazón. La bondad y la gracia del Eterno no disminuyen su exigencia de un corazón puro. Apocalipsis 21, 27, capítulo 22, versículo 15. Los hebreos debían registrar minuciosamente sus casas en busca de levadura y eliminar cualquier rastro de levadura antes de que comenzara la Pascua. Esta fiesta anual era para recordarles su constante necesidad de estar en guardia contra la levadura del pecado en sus hogares y vidas. Si esto fue cierto, entonces, ¿cuánto más lo será hoy? Nosotros también debemos cubrir nuestros corazones con frecuencia y eliminar cualquier pecado conocido. El diablo es un maestro en el gradualismo. El pecado avanza lento pero constantemente. El pecado alcanzará a un individuo así como a toda nación si no se le resiste firmemente. La historia de Israel, de hecho, de todas las naciones, confirma plenamente este punto. En la Escritura, la levadura representa el pecado y lo demuestran las ideas vanas, necias e incluso fermentadas del hombre. Marcos 8:15, Lucas 12:1. Los hombres y las mujeres pueden tratar de excusar el pecado, justificarlo, defenderlo, cambiarle el nombre, promoverlo, exaltar el pecado o ensalzar los beneficios del pecado, pero no se equivoca. El pecado es mortal. El Eterno odia el pecado y a quienes lo aman. El Eterno prohibió a los judíos representarle ofrendas que contuvieran levadura, Éxodo 23:18. Jesús advirtió a sus discípulos, pero guardado de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces comprendieron que Él no les decía que se guardaran de la levadura que se usa en el pan, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos, su doctrina. Mateo 16:11, versículo 12. Hoy en día podemos ver un paralelo de la siguiente manera. Hay 7 sistemas religiosos en el mundo de hoy, cada uno de ellos está lleno de levadura. Las doctrinas de los sistemas religiosos del mundo se han fermentado y son inaceptables para el Eterno en estos últimos días. Todas esas doctrinas son falsas. El Eterno va a presentar el pan puro y la verdad acerca de Jesús y sus mandamientos. El Evangelio será proclamado y cada persona en la tierra tendrá la oportunidad de elegir la vida o rechazar la verdad. La historia del Apocalipsis indica que muchos, si no la mayoría, rechazarán el pan puro de vida porque aman la levadura del pecado. Un último punto. En la mañana después de la Pascua, el tercer día después de que se sacrificaba el Cordero Pascual, el sumo sacerdote presentaba las primicias de la cosecha de invierno ante el Señor, Levítico 23:11. Esta presentación de las primicias, trigo, cebada, aceite y vino, apuntaban a la presentación de Jesús ante el Padre como primicia perfecta de la cosecha. 1 Corintios 15:20, Lucas 24:7. En otras palabras, Jesús fue el Cordero Pascual inmolado por los pecados del mundo. Él era también el pan de vida puro y sin levadura que descendió del cielo, Juan 6:35. Además, Jesús llevó consigo en el momento de su ascensión la primicia de esa cosecha de Pascua, Mateo 27:52 y 53, Efesios 4:8. La Biblia también habla de 2 cosechas más que presentaron primicias, una en Pentecostés y otra en el otoño en la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de la semana, Pentecostés, cuenta 50 días hasta el día después del 7º sábado y luego presenta una ofrenda de grano nuevo al Señor, Levítico 23:16. Cuando terminó la semana de la Pascua, el primer día de la semana siguiente, domingo, comenzó la cuenta para la fiesta de la semana. La cuenta continuó durante 7 sábados del 7º día. El día después del 7º sábado era cuando se celebraba la fiesta de la semana. En los días de Cristo esta fiesta se conocía como Pentecostés. De Pente,
que significa 50 porque la fiesta se celebraba 50 días después de que se completara la semana de Pascua. Esta fiesta de un día era una celebración de la cosecha de invierno que se recogía a principios del verano, junio o julio. Esta fiesta ilustra la obra del Espíritu Santo en la primera fase de su ministerio. La segunda fase se describirá en la fiesta de los tabernáculos. La obra principal del Espíritu Santo es suavizar e influir en el corazón humano hacia los asuntos espirituales. 1 Corintios 2:14. A menos que una persona nazca del Espíritu, no puede entrar en el reino del Todopoderoso. Juan 3:5. La fiesta de la semana Pentecostés comenzó con una presentación al Señor de las primicias de la cosecha de finales del invierno. Esta fiesta debía ser una lección que ilustrara cómo el Eterno es capaz de traer vida e incluso una cosecha abundante del suelo frío de los corazones humanos. El Eterno quería que los judíos entendieran que los hombres pueden trabajar la tierra del corazón y plantar semilla de verdad, pero es el Espíritu del Todopoderoso el que trae vida espiritual. Hechos 2 registra una demostración maravillosa del significado de esta fiesta que ocurrió después de que Jesús fue al cielo. El Espíritu Santo descendió sobre los discípulos de Jesús en Pentecostés y 3,000 personas se convirtieron en ese día. Hechos 2:41. Esta cosecha vino del trabajo de Cristo mismo. Había viajado de pueblo en pueblo curando a enfermos, cojos y ciegos. Había predicado la libertad a los esclavos de la religión retorcida y la superstición. Y había traspasado la cortina de humo del tipo de dogma religioso con palabras de vida. Como resultado, 3,000 personas fueron bautizadas en Cristo como primicia del Evangelio de Cristo. Mateo 7:29. El tiempo de Dios siempre es perfecto y esta no fue la excepción. Pentecostés fue un tiempo en el que varones judíos de muchas naciones llegaron a Jerusalén para asistir a esta fiesta. Hechos 2, versículos 9 al 11. El Espíritu Santo usó a Pedro para aprovechar con valentía este preciso momento en el tiempo. Qué tremenda oportunidad para predicar a Jesús resucitado a los judíos. Como resultado de ese Pentecostés, Israel llegó a conocer la aparición del Mesías, su culpa corporativa al matarlo y la victoria del Salvador resucitado. Como resultado del poderoso derramamiento y la morada del Espíritu Santo, 3,000 personas pudieron ver que Jesús era cumplimiento de las Escrituras, Hechos 2:22, Hechos 13:48. En resumen, la cosecha de la Pascua fue la primera presentación de una cosecha al Señor y la fiesta de la semana fue la segunda presentación. Recuerde, la Pascua señaló una cosecha que representa a los judíos. La primicia de esa cosecha, la cosecha de la fiesta de la semana vino después y la primicia de estas cosechas fueron las 3,000 personas bautizadas en Pentecostés en Hechos 2. Si la cosecha de la Pascua revela el poder de Cristo sobre la muerte y resurrección, entonces la fiesta de la semana revela la obra vivificadora del Espíritu Santo que produce una persona nacida de nuevo. Romanos 8:5, 1 Pedro 4:36. De hecho, el Evangelio de Cristo se extendió por todo el mundo después de Pentecostés, Colosenses 1:6, y las reverberaciones de ese evento continúan, incluso hasta nuestro día. El Evangelio del Reino todavía está vivo, pero ha llegado el momento de otra cosecha aún mayor, la última, la fiesta de las trompetas. La fiesta de la trompeta fue la primera de 3 convocatorias en el otoño. Según la historia judía, la llegada del séptimo mes estaba marcada por una fiesta en la que los sacerdotes tocaban trompetas de advertencia durante todo el día. Después sonarían trompetas en todo el campamento cada mañana y tarde durante 8 días más. La Biblia dice, el primer día del séptimo mes celebrarán una asamblea sagrada y no hagan ningún trabajo regular. Es un día para que toquéis la trompeta. Número 29:1. Lamentablemente, el Antiguo Testamento no dice mucho sobre la fiesta de las trompetas. Sin embargo, el propósito de la fiesta de las trompetas no se reduce por nuestra falta de información. Todo judío entendió el propósito principal de la fiesta de las trompetas. En efecto, la fiesta de las trompetas fue diseñada para advertir a cada hombre, mujer y niño que el día de la expiación estaba a punto de llegar. La misericordia de Dios siempre lo ha movido a advertir a la gente antes de ejecutar su juicio y la nación judía debía tomar esta advertencia muy en serio. El Eterno requirió que todos los pecados fueran transferidos al santuario antes de la puesta del sol, el 9º día del séptimo mes. Levíticos 16, versículo 23 al capítulo 23 y 27 al 32. De hecho, para mostrar a los hijos de Israel cuando sería esto que era tan serio, el Eterno le dijo a Moisés que si algún hogar era declarado culpable de pecado no confesado en el día de la expiación,
ese hogar debía ser cortado, salida del campamento. En otras palabras, la herencia de cada familia judía estaba en juego en el día de la expiación. Entonces, la fiesta de los trompetas sirvió como un anuncio impresionante, ya que los sacerdotes pregonaron una advertencia en todo el campamento durante 8 días, anunciando el día de la expiación. Los registros judíos también indican que el pueblo judío también consideraba esta fiesta como un tiempo de juicio y un tiempo para reconciliarse con el Eterno. Fue un tiempo para el examen de conciencia, la reflexión y para asegurarse de que los pecados de cada persona en el hogar fueran transferidos al altar del holocausto. Este periodo de reflexión espiritual muestra el deseo del Eterno de convocar a su pueblo al arrepentimiento antes del grande y terrible día del juicio. No quiere que se pierda ni una sola persona. Isaías 55, 67, Mateo 18, 14. Para las personas que entienden las 7 trompetas del Apocalipsis, el paralelo es bastante obvio. En un futuro muy cercano, 7 trompetas sonarán en el cielo y los eventos correspondientes en la tierra conducirán al fin de la misericordia del Eterno, su generosa oferta de salvación. Las 7 trompetas del Apocalipsis serán un tiempo de juicio y reflexión profunda para los pueblos de la tierra. Los eventos asociados con las trompetas y la devastación resultante finalmente producirán una prueba de descanso sabático y un momento en el que se implementará la marca de la bestia. Así como la fiesta de la trompeta despertó a los hijos de Israel a su verdadera condición espiritual y a su necesidad de reconciliarse con el Eterno, las 7 trompetas del Apocalipsis también despertarán a la gente del mundo a reconocer su necesidad de reconciliarse con el Todopoderoso. Los motivos de los corazones de las personas serán revelados por el curso de los acontecimientos venideros y aquellos que se oponen al Eterno quedarán expuestos tal como son en Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. Si la misericordia de Dios es grande, su paciencia es paciencia y su salvación es gratuita. Sin embargo, la paciencia del Eterno con el pecado y los pecadores tiene un fin. La gracia del Eterno para los pecadores está más allá de toda comprensión. Sin embargo, no dura para siempre. Ver Génesis 6:57, Romanos 2:58, Apocalipsis 14:9 y 10, Apocalipsis 18:45. El día de la expiación. El día de la expiación ocurrió el 10º día del 7º mes, que fue el día más serio del año por los hebreos. Básicamente el día de la expiación se centró en la terminación del juicio y la eliminación del pecado. Si algún pecado personal quedaba sin resolver, los israelitas lo consideraban una cuestión de vida o muerte. Recuerde, en la economía de Dios el pecado nunca se perdona, sino que la culpa del pecado se transfiere a un sustituto perfecto o el pecador paga la pena por el pecado. Para apreciar la importancia de este asunto, consideremos la secuencia de acontecimientos que tuvieron lugar en el antiguo Israel en el día de la expiación. Después de ver el proceso básico, consideremos los paralelos. Nota: no siempre existe un paralelo directo entre los servicios del día de la expiación terrenal y celestial. Algunas personas han tratado erróneamente de defender un día de expiación en el cielo. Este evento no existe. Los servicios del día de la expiación terrenal se entienden mejor como un gran proceso en el cielo que conduce a la eliminación total del pecado durante un periodo de varios miles de años. Tenga este punto en mente para que la belleza y el significado previsto de este servicio produzcan una mejor comprensión de la ley, el pecado, la pena, la gracia y las formas ordenadas que el Eterno usa para redimir al hombre. La primera orden del día de la expiación se centró en la dignidad del sumo sacerdote. Antes de que el sumo sacerdote pudiera ofrecer en nombre de Israel sus propios pecados y los de su casa tenían que ser resueltos. Cuando al leccionador debe haber sido para el sumo sacerdote darse cuenta de que era el Señor Dios poderoso mismo quien examinaría cuidadosamente los motivos de su corazón antes de poder oficiar por los hijos de Israel como su sumo sacerdote intercesor terrenal. Para mostrar la gravedad de este acontecimiento, el sumo sacerdote tenía que ofrecer un toro perfecto de su propio rebaño, que era muy caro, como expiación por sus propios pecados y los de su propia casa. Luego, con el incensario y la sangre expiatoria en la mano, el sumo sacerdote pasó detrás del velo para estar en la misma presencia del Todopoderoso. Ahí roció un poco de la sangre del toro sobre la cubierta de expiación del arca. Si el Eterno consideraba aceptable la ofrenda del sumo sacerdote, solo entonces podía continuar realizando el siguiente servicio, que era la limpieza del templo. Al salir el sumo sacerdote del lugar santísimo, apartaba la sangre de su sacrificio por un corto periodo de tiempo. Levítico 16, 21 y 22.
La limpieza del templo implicó varios pasos. Primero se presentaron al sumo sacerdote dos machos cabríos perfectos. Se echó suerte para determinar qué macho cabrío moriría como castigo o por el pecado. Luego, el sumo sacerdote mató el macho cabrío del Señor. Con el incensario y la sangre expiatoria de la mano, el sumo sacerdote entró detrás del velo por segunda vez para estar en la presencia del Eterno. Allí roció sangre sobre la cubierta de expiación del arca y tuvo comunión con el Todopoderoso. Si esta ofrenda era aceptable, al sumo sacerdote se le permitía continuar con las fases finales del servicio de limpieza. Después de salir del lugar santísimo, el sumo sacerdote recogía la sangre de su sacrificio personal y la mezclaba con la sangre del macho cabrío del Señor y la colocaba sobre los cuernos del altar del incienso. Luego regresó al patio y también puso esta sangre en los cuernos del altar del holocausto. Después de todo esto, el sumo sacerdote se acercó al chivo expiatorio y puso sus manos sobre la cabeza del macho cabrío. Solemnemente, un hombre capaz condujo a la cabra hacia el desierto para hacer que muriera de hambre. La dignidad del sumo sacerdote. Hay varias características presentes en el servicio del día de expiación que necesitan consideración. Primero, la dignidad del sumo sacerdote es paralelo a la dignidad de Jesús en Apocalipsis 5. Desde el punto antes de que el sumo sacerdote pudiera limpiar el templo, tenía que ser considerado digno, paralelo antes de que Jesús, el sumo sacerdote del hombre, pudiera sentarse como juez del hombre y limpiar el templo del cielo, tenía que ser declarado digno de hacerlo. Entiendan que el juicio de los seres humanos es un proceso que limpia el templo del cielo. La culpa del justo se transfiere al chivo expiatorio, el diablo proporcionará cualquier restitución que sea necesaria y los pecados de los malvados se colocan sobre sus propias cabezas. Los malvados proporcionarán su propia restitución. La cuestión el día de la expiación era si el sumo sacerdote estaba calificado o no para limpiar el templo. Para eliminar el registro del pecado, la escena descrita en Apocalipsis 5 se centra en la cuestión de quién es digno de abrir los sellos. A primera vista no parece haber ninguna conexión o paralelo entre quién es digno y la limpieza del templo. Sin embargo, existe un paralelo muy fuerte. Considere lo siguiente. El templo terrenal fue limpiado, eliminada la culpa que había sido transferida al templo por el pecado y las ofrendas por la culpa. Levíticos 16, 19. Cuando el sumo sacerdote ponía sangre mezclada en los cuernos de los altares, los devolvía a un estado de santidad a través de la sangre de Cristo. Cuando puso sus manos sobre la cabeza del chivo expiatorio, la culpa del templo fue transferida al chivo expiatorio. Levítico 16, 21. Recuerde, el primer macho cabrío pagó la pena por el pecado. Hacia el final del día el santuario fue limpiado porque el pecado había sido eliminado del templo. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con la indignidad de Jesús y la apertura de los 7 sellos? El sello identifica un momento, 1844, en el que Cristo comenzó a examinar los libros de registro del cielo para determinar quiénes se salvarían y quiénes se perderían. Antes de que Jesús pudiera comenzar a limpiar el templo del cielo, es decir, antes de que Jesús pudiera sentarse a juzgar, el Padre y la hueste de ángeles asistentes tenían que encontrar a Jesús digno de juzgar al hombre. Para aclarar esto aún más, revisemos el proceso. Cuando una persona pecaba, llevaba su sacrificio al templo, confesaba su pecado y sacrificaba un cordero perfecto. El sacerdote transfería la sangre de los cuernos acostados del altar del holocausto. El pecador salía limpio de este proceso, pero el templo todavía era considerado inmundo. En el día de la expiación, un macho cabrío que había sido elegido como macho cabrío del Señor sufrió la pena del pecado y fue ejecutado. El templo fue restaurado a la santidad cuando el sumo sacerdote aplicó la sangre del macho cabrío. Por el contrario, el templo quedó inmundo por la sangre del cordero del pecador. Esto ilustra el punto de la sangre mestiza que el sumo sacerdote usaba en el día de la expiación. A través de la sangre de Jesús, la culpa del pecador se transfiere al templo. También es la sangre de Jesús la que santifica el templo. Considere este paralelo: cuando un pecador recibe a Cristo como su sustituto perfecto, el pecado es transferido al templo en el cielo. Cuando Jesús juzga el historial de vida de ese pecador en particular, Jesús demuestra a todos los seres creados que el pecador vivió por fe. Luego Jesús declara, en virtud de su sangre derramada por la raza humana, que el pecador ahora es santo. La restitución por los errores cometidos por este pecador será puesta sobre la cabeza del chivo expiatorio, el diablo. Al final de los 1000 años, Apocalipsis 20,
Lo contrario también puede ser cierto. Si Jesús juzga el historial de vida de un pecador y determina que él o ella no vivió por fe, entonces Jesús, en virtud de su dignidad, declara que el pecador está condenado. Lamentablemente, en este último escenario, la restitución del mal cometido por el pecador quedará sobre su propia cabeza. No tuvo un sustituto. Nuevamente, la dignidad del sumo sacerdote terrenal en el día de la expiación puede correlacionarse con la dignidad de Jesús en Apocalipsis 5. La limpieza del templo. El día de la expiación se centró en la limpieza del templo mismo. Durante el año pasado, la culpa del pecado había sido transferida del pecado a través de la sangre y había contaminado el velo del templo y ambos altares. Entonces, para limpiar el templo, la culpa del pecado representada por la sangre de los sacrificios del pecador era cancelada en los cuernos de los altares aplicando una ofrenda de sangre mezclada. Después de que se aplicó la sangre mezclada, el templo mismo ya no estaba contaminado de nuevo. Que esta sangre mestiza era la sangre del toro y del macho cabrío. El novillo era la ofrenda del sumo sacerdote y el macho cabrío era la ofrenda del Señor por la pena del pecado. La sangre del toro representaba una ofrenda por el pecado para los hendidos. Cristo es nuestra ofrenda por el pecado. La sangre del macho cabrío representaba una ofrenda por el pecado para todo el campamento de Israel, expiación corporativa. Porque tanto amó Dios al mundo, Juan 3:16. Cuando estos sacrificios se mezclaron, la expiación fue completa. La sangre mezclada, aplicada a la cubierta de expiación sobre el arca y a los cuernos del altar, convirtió lo impío en algo santo. La sangre de Cristo no solo nos limpia de nuestros pecados, sino que también limpia el templo. El proceso de limpieza también involucró 3 muebles mencionados en el siguiente orden: el arca de la alianza, el altar del incienso y el altar del holocausto. El orden de la expiación se describe 2 veces en Levítico 16, 20 al 23, lo que indica que el orden específico que siguió el sumo sacerdote al limpiar el templo del cielo era importante. Primero, el sumo sacerdote ofrecía expiación ante el arca de la alianza, luego ofrecía expiación en el altar del incienso y por último pasó en el proceso de expiación era en el altar del holocausto. Observe que el sumo sacerdote ofrecía expiación de adentro hacia afuera. Primero en el lugar santísimo, luego en el lugar santo y luego en el atrio, donde estaba ubicado el altar del holocausto. Después de que el sumo sacerdote completó el proceso de limpieza en el altar del holocausto, colocó sus manos ensangrentadas sobre la cabeza del chivo expiatorio. Este acto simboliza la transferencia de la culpa del templo al macho cabrío. Finalmente el chivo expiatorio fue llevado al desierto para morir, Levítico 16. Dios prescribió una orden específica para limpiar el santuario terrenal porque el proceso es paralelo a la obra final de Cristo en el cielo. En la tierra 3 muebles eran limpiados de culpa y restaurados a un estado santo cada año. Cada acto de expiación realizado por el sumo sacerdote ensombrece un evento específico que Jesús lleva a cabo en el templo del cielo. Por ejemplo, la expiación del sumo sacerdote ante el arca representa la fase 1 del proceso de limpieza en el santuario del cielo. En 1798 el Eterno llamó al orden la corte celestial. En ese momento el Padre pidió a que alguien que fuera considerado digno del llamado tomara el libro sellado con 7 sellos y comenzara a abrir cada sello. Apocalipsis 5:16. Solo Jesús, el Cristo, fue hallado digno. Solo Él podía hacer expiación por la ley del Eterno. Solo Él en todo el universo nació bajo la condenación de la ley y fue tentado de todas las formas posibles y sin embargo nunca pecó. Solo Él confirmó la santidad y la virtud de la ley del Eterno al vivir una vida perfecta y luego entregarla en humilde sumisión como un sacrificio perfecto. Solo Él fue considerado digno de restaurar la ley del Eterno a su legítimo honor. Solo Él podría reconciliar a un mundo malvado con el Padre y solo Él podría rescatar a los fieles de la ira venidera del Eterno que exige la ley. Romanos 4:15, capítulo 5, versículos 9 y 10. No se equivoque al respecto. Todos nosotros vamos a dar cuenta si somos cumplidores de su santa ley o estamos negándola cada día. Jesús vindicó plenamente el carácter del Eterno y restauró la santidad de la ley del Eterno antes de comenzar a limpiar el templo del cielo. Después de ofrecer expiación por el arca, el sumo sacerdote se dirigió al altar del incienso. Durante el año pasado, este altar había sido contaminado por los sacrificios matutinos y vespertinos.
por los pecados por corporativo. El sumo sacerdote roció sangre sobre los cuernos del altar del incienso y este quedó limpio. El paralelo de esta acción se encuentra en Apocalipsis capítulo 8, versículo 25. Justo antes de que las 7 trompetas comiencen en la tierra, los servicios realizados en el altar del incienso del Señor llegarán a su fin. El ángel arrojará el incensario, indicando que la intercesión diaria o corporativa ya no está disponible. Jesús se hará a un lado y en consecuencia la ira del Eterno comenzará en la tierra. Cuando las 7 trompetas suenen en el cielo, ocurren eventos correspondientes en la tierra. Aunque estos acontecimientos serán horrendos, la ira del Eterno estará mezclada con misericordia. La intención del Eterno es que estos eventos de trompeta despierten al mundo entero a la naturaleza de su ley, el pecado, la pena, la gracia y la manera ordenada en que Él redime al hombre. Estos eventos harán que muchas personas pongan su fe en Jesús, el Cordero del Eterno, y serán salvos. Después de que el sumo sacerdote proporcione expiación por el altar del incienso, pasa al altar del holocausto. Los israelitas contaminaron este altar durante todo el año con sus ofrendas por el pecado. El sumo sacerdote rociaba sangre sobre los cuernos del altar del holocausto y también lo limpiaba. El paralelo de este segmento de los servicios de expiación se describe durante la 7ª trompeta. El misterio del Eterno se cumplirá justo antes de que suene la 7ª trompeta. Apocalipsis 17, 2:13, Romanos 11, 25 y 16, 25. En ese momento, todos tomarán su decisión a favor o en contra de la verdad del Eterno. El Espíritu Santo sellará a las personas en Cristo o recibirán la marca de la bestia. En la 7ª trompeta, el pueblo tomará su decisión final y el Eterno cerrará la puerta de la misericordia. Sin embargo, junto antes que se cierre la puerta de la misericordia, un gran número de personas serán martirizadas por la causa de Cristo. Este es el significado del 5º sello. La sangre de las almas debajo del altar del holocausto indica que estos sacrificios son para la salvación de otras personas. La sangre de los mártires convencerá a muchas personas a defender la causa de Cristo. Cuando cada persona haya tomado su decisión, se limpiará el altar del holocausto. Así, finalmente se completará la limpieza del templo celestial. La única parte del servicio que queda es transferir los pecados de los justos a la cabeza del chivo expiatorio, el diablo. Este evento paralelo del fin del tiempo ocurrirá 1000 años después de que Jesús llegue a su pueblo, a su casa. Entonces, todos los habitantes de la tierra estarán presentes para presenciar los resultados del juicio de Dios y la restitución requerida por los santos. Apocalipsis 20, 11, 1 Corintios 6, 13. Del servicio del día de la expiación se puede extraer muchas más lecciones espirituales de las que se pueden describir en estos pocos estudios. Este breve estudio está diseñado para cubrir el panorama general, de modo que usted pueda comenzar a apreciar la relación directa entre el santuario en la tierra y el templo en el cielo. El Eterno revela mucho sobre sus planes futuros si estamos dispuestos a investigarlos en su palabra. Si el día de la expiación enseña algo, es que el Eterno tiene un plan bien definido para lidiar con las propiedades del pecado. La complejidad de las cuestiones relacionadas con la resolución del pecado demuestra cuán terrible es el pecado. Es mucho más espantoso de lo que los seres humanos reconocen. A lo largo de las infinitas edades de la eternidad, las personas redimidas de la tierra estudiarán las leyes del Eterno, el pecado, la pena, la gracia y la manera ordenada en que Él salvó al hombre. Este conocimiento sin duda obligará a todos los habitantes del universo a no permitir nunca que el pecado vuelva a surgir. La fiesta de la resurrección, la fiesta de los tabernáculos. Los israelitas presentaron la última y más grande exhibición del primer 5 días después del día de la expiación. Es una fiesta llamada fiesta de la recolección. Los israelitas conmemorarán esta fiesta el 7 días al final de la temporada de cultivo de verano y el título refleja la recolección de la última cosecha. También llamaron a esta fiesta la fiesta de los tabernáculos porque todo varón judío debía ir a Jerusalén para participar en esta fiesta. No había suficientes mortales para dar cabida a una multitud tan grande, por lo que levantaron tiendas o tabernáculos temporales para esta gozosa ocasión. Así como la fiesta de la semana ilustró la primera fase, la obra del Espíritu Santo en el corazón humano, esta fiesta revela la obra final del Espíritu Santo a favor de la humanidad. Un gran derramamiento del poder del Espíritu Santo ocurrirá sobre todas las personas justo antes de que venga Jesús
Joel 2, 28 al 32. Esta etapa final del ministerio del Espíritu Santo será muy visible y estará marcada por líneas claras de demarcación, Zacarías 4:6. Todos tendrán la oportunidad de conocer la verdad del Eterno y tomar su decisión para la salvación eterna. Las personas que escuchan el Espíritu serán guiadas a toda la verdad, Juan 16:13. Las personas que se niegan a escuchar al Espíritu serán conducidas a la condenación por las malvadas maquinaciones del diablo. Las personas que aman los caminos del Eterno, su verdad, tendrán su fe severamente probada. Si permanecen leales al Eterno, recibirán un regalo maravilloso. El Eterno les dará el regalo de una naturaleza sin pecado, el sellamiento, una naturaleza que no tendrá propensión ni atracción al pecado. Justo antes de que comiencen las primeras plagas de la ira final del Eterno, la primera de 7 plagas, a los hijos fieles del Eterno, se les concederá una naturaleza como la de Adán y Eva, antes de su caída pecaminosa. Hebreos 8, 10 al 13, Romanos 1, 17, primera de Juan 3, 2. Las dos fases finales de la obra del Espíritu Santo demuestran la gran compasión del Eterno por la raza humana y su profundo deseo de que ninguna persona se pierda. Primero, el Espíritu Santo mueve la mente y el corazón de cada persona para que considere los caminos del Todopoderoso. El individuo que responda al impulso del Espíritu reconocerá su necesidad de Jesucristo como un sustituto perfecto. Las personas que aceptan a Jesucristo se someterán voluntariamente al Evangelio de Cristo. Juan 14, 15, 1 Juan 2, 5. Con esta decisión son contados como justos, justicia imputada, aunque el momento de la glorificación, regalo del Eterno, aún no ha sido dado, Romanos 8, 1. Durante el tiempo de las trompetas se pondrá a prueba la decisión de cada persona a seguir los caminos del Eterno. Luego, en el momento justo, durante las escenas finales de la historia de la tierra, a aquellas personas que pasen la prueba final de la fe solo se les concederá una nueva naturaleza. La justicia de Cristo será impartida a cada hijo fiel del Eterno. Colosenses 1:27, Apocalipsis 17. Cuando se complete este proceso, el pueblo del Todopoderoso, que esté vivo, ya no necesitará un intercesor o mediador en el cielo. Cada uno de los hijos de Dios será sellado de un carácter justo. Jesús marca este momento tan importante, declarando: el que hace el mal, siga haciendo el mal; el que es vil, que siga haciendo el vil; el que hace lo correcto, que siga haciendo lo correcto; y el que es santo, siga siendo santo. Apocalipsis 22:11. Posteriormente, al final de las 7 últimas plagas, Jesucristo aparecerá en las nubes en la segunda venida. En ese momento, Él cambiará los cuerpos mortales, los santos en cuerpos inmortales. Glorificación, 1 Corintios 15, 53. Note los siguientes paralelos. En la antigüedad, el hombre preparaba la tierra y plantaba el campo. El Eterno regó la semilla y produjo la cosecha. La unión de la humanidad con la divinidad es evidente en esta ilustración. La fiesta de la recolección señala la segunda venida, cuando ocurra la reunión final de todos los santos. A lo largo de los siglos, los cristianos fieles han preparado el suelo y plantado el campo mundial. El Eterno riega la semilla y produce la cosecha justo a tiempo para la recolección. Con gran alegría y regocijo, hombres y mujeres, niños y niñas, en la ciudad celestial de Dios, hasta que Jesucristo crea un cielo y una tierra nueva. Al igual que las otras cosechas, las primicias de esta última gran cosecha serán presentadas ante el Señor. Las primicias de esta cosecha son 144,000 hombres y mujeres que servirán al Eterno como profetas durante la gran tribulación. Apocalipsis 7:14, capítulo 14, versículo 4. Dado que las primicias de las cosechas terrenales eran propiedad exclusiva del sumo sacerdote de Israel, números 18, los 140,000 siervos, profetas, primicias pertenecerán a Jesús. El sumo sacerdote del hombre acompañarán a Jesús por toda la eternidad y le servirán donde quiera que vaya. Los 144,000 serán los primeros en experimentar el regalo de la nueva naturaleza. Reciben primero el regalo de la justicia de Cristo porque son sellados primero. Apocalipsis 7:14. De manera similar, aquellos que guían por fe y se mantengan firmes en la verdad, tal como se revela en Jesucristo, serán sellados, tal como fueron sellados los 144,000. Luego, al final de la gran tribulación, Jesús reunirá a los fieles. Habrá una gran fiesta llena de buena comida, alabanza inexpresable y celebración gozosa. Apocalipsis 19:9. La suma de todas las partes. El Señor es justo en todo lo que Él hace. Él es la roca, perfecta sus obras y justos todos sus caminos. Un eterno fiel que no hace mal, recto y justo es Él.
Deuteronomio 32:4. Los templos terrenales y celestiales confirman que el Eterno es recto y justo, sus obras son perfectas y sus caminos son hermosos, más allá de nuestras palabras. En este breve estudio hemos examinado los varios elementos de los templos terrenales y celestiales. Hemos analizado la ley de vinculación cielo y tierra, hemos observado el funcionamiento paralelo de ambos templos, hemos repasado los servicios esenciales del templo terrenal y examinado sus aplicaciones prácticas. Hemos estudiado el mobiliario del templo, la fiesta anual y su significado. En cada aspecto de los servicios del templo hemos observado cómo se revela el ministerio de Jesús. Está claro que el Eterno usó el santuario terrenal y el templo celestial del Eterno como herramienta de enseñanza para que los seres humanos captaran el plan de la salvación. De hecho, todas las lecciones aprendidas de este estudio apuntan a la revelación de todo lo que Jesús es. Gran sacerdote. Finalmente, ningún estudio sobre el templo del Eterno estaría completo sin considerar el nombramiento del sumo sacerdote. Podemos recoger numerosas y hermosas ilustraciones a medida que estudiamos los detalles de esta posición. En el caso de Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel, la historia comienza con el llamado de Moisés. El Eterno se apareció a Moisés junto a la zarza ardiente y lo llamó para que sacara a los hijos de Israel de Egipto. En el momento en que fue llamado, Moisés había sido pastor durante 40 años. Era muy riazo emprender una tarea tan enorme a la edad de 80 años, ya que ya habían intentado liberar a Israel a la edad de 40 y fracasó. Moisés tontamente se quejó ante Dios y trató de excusarse de la responsabilidad diciendo que no conocía el idioma. Éxodo 4:10. Su mayor preocupación era que los israelitas no le creyeran. Las adversidades de la vida habían humillado a Moisés y él sabía que no podía con sus propias fuerzas humanas realizar tal tarea. Entonces, para ayudar a Moisés con esta responsabilidad, el Señor envió a Aarón, el hermano mayor de Moisés, para que fuera su portavoz. No pasó mucho tiempo para que los ancianos de Israel reconocieran el llamado sacerdotal de estos dos hermanos levitas. Un sacerdote es aquel que es designado por el Eterno para representar a los hombres ante él, Hebreos 5:1. El Eterno confirmó que estaba hablando a través de Moisés y Aarón mediante el uso de increíbles manifestaciones del poder divino. El pueblo de Israel escuchó y respondió y pronto, al igual que Faraón, llegó a considerar a Moisés como un todopoderoso y a Aarón como su profeta. Note entonces, el Señor dijo a Moisés: mira, te he hecho como Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Éxodo 7:1. Temperantemente el carácter de Aarón carecía de la fortaleza y franqueza que demostró Moisés. Cuando el Eterno le ordenó a Moisés que se reuniera con él en el monte Sinaí durante 40 días, Aarón capituló ante las demandas del pueblo y les permitió crear un becerro de oro. Aunque el carácter de Aarón tenía defectos, una de sus virtudes positivas fue su disposición a escuchar y ser comprensivo con las necesidades de la gente. Este atributo revela una característica esencial de la posición del sumo sacerdote. Debe amar a la gente. El sumo sacerdote debe tener una carga especial por la gente de su rebaño y hacer todo lo que pueda para servirle y satisfacer sus necesidades. Obviamente, Aarón fue demasiado lejos y pecó contra el Eterno cuando permitió que el pueblo construyera un becerro de oro. Al mismo tiempo, dado que el sumo sacerdote se interponía entre el Eterno y el pueblo, también tenía que satisfacer las necesidades del Eterno. Moisés ungió a Aarón con aceite como sumo sacerdote de Israel. Éxodo 30:30, Levítico 16:32. En esta función, el Eterno lo nombró para conducir el servicio esencial del tabernáculo. Sus hijos también fueron ungidos como sacerdotes y realizaban los servicios de rutina en el santuario. El hijo primogénito de Aarón sería su sucesor en el cargo de sumo sacerdote. Recuerde, Faraón y el pueblo consideraban a Moisés como todopoderoso y a Aarón como su profeta. Este arreglo reveló dos aspectos fundamentales con respecto al ministerio de Cristo en el cielo. Jesús es a la vez Rey de Reyes, es el papel de Moisés, y Señor del Señor, el papel de Aarón, Apocalipsis 19:16. El papel de Jesús como sumo sacerdote incluye tanto autoridad como mediación. Solo Jesús puede equilibrar perfectamente estos dos roles. Jesús ama a la raza humana y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para salvar a la gente. Jesús escucha a las personas y responde a sus necesidades. Él conoce nuestra lucha como nadie más. Hebreos 4:15. Sin embargo, Jesús también ama a su Padre y está ansioso para defender la justicia y pureza del gobierno del Todopoderoso.
Los métodos que usa Jesús están perfectamente alineados con la voluntad del Eterno. ¿Es esto un conflicto de intereses? ¿Puede Jesús realmente agradar al Eterno y simpatizar con el hombre? Sí, porque Él es a la vez el sustituto perfecto del hombre y el Cordero del Todopoderoso, Romanos 5:10. Solo Él puede resolver la cuestión de la salvación del hombre y exonerar al Todopoderoso de las falsedades de Lucifer. Algún día todos los ángeles del cielo y la gente de la tierra se maravillarán de lo maravillosa persona que es Jesucristo. Esto no debería sorprender a nadie. Pronto llegará un día en que se cumplirán las palabras de Jesús. Por mí mismo he jurado, mi boca pronunciada con toda integridad una palabra que no será revocada. Ante mí se doblará toda rodilla, por mí toda lengua jurará, dirán de mí, solo en el Señor están la justicia y la fuerza. Todos los que se han enojado contra Él vendrán a Él y serán avergonzados. Isaías capítulo 45, 23, 24. Conclusión. Tenemos un amigo en Jesús. Es un amigo que comprende nuestras necesidades, también comprende nuestras limitaciones, debilidades y necedades y terco de cabeza. Sin embargo, Él está dispuesto a ser nuestro sumo sacerdote y presentarnos ante el Todopoderoso sin mancha. Él está dispuesto a salvarnos y concedernos poder para superar los estragos del pecado. Él está dispuesto a librarnos de la ansiedad, la duda y los malos hábitos. Él tiene el poder de hacer todo esto y más. ¿Por qué no entregarle el corazón completamente, totalmente, no estar divagando? ¿Por qué no decir, Señor, estoy dispuesto a ir serio y a hacer todo lo que me pidas? Si estás dispuesto, Él te permitirá tener éxito en todo lo que te ha pedido que hagas. Tienes un amigo en el cielo que te ama tanto que estuvo dispuesto a morir la muerte segunda por ti. ¿Pueden los simples mortales comprender tal amor? No es fácil, por eso nos resulta difícil invocarlo para que nos ayude con nuestras mayores necesidades. Pero estén seguros que Él es muy capaz de resolver cualquier problema con el que esté luchando hoy. Entonces, deja que Él te ayude. Él está listo. Ahora, tú estás listo. Preséntale tu vida. Presenta tus necesidades. Presenta tus terquedades. Presenta tus limitaciones. Presenta tus pecados. Presenta todo lo que tú eres. Y Él te transformará y te hará una nueva criatura. Bueno, hemos terminado ya con este precioso mensaje. Son 3 videos y espero que usted lo vuelva a estudiar. Y les voy a recomendar algo, y es que se los pasen a sus amigos, se los pasen a sus hermanos, a su familia, a sus hijos, a sus hijas, a todos los que están alrededor. Y de esa manera usted está cumpliendo la gran comisión, predicando, expandiendo las buenas nuevas del reino. Porque si usted no lo hace, bueno, se va a perder una oportunidad tan grande de poder tener premios en la eternidad que Él le dará por su fidelidad. Ahora comienza a ser responsable, hermano. Dele a otro esta oportunidad de conocer a ese gran todopoderoso y a su Hijo amado Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote y está dispuesto a ayudarnos en todas nuestras necesidades. Bueno, hemos llegado al punto final y como siempre les deseo bendiciones en su hogar, que guarde el Señor a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a sus familiares y que tengan una buena comunión con ellos, mantengan un buen deseo grande, porque mire, allá atrás está el globo. Ese es el lugar donde trabajamos nosotros. Ya no es local, es mundial. Y estamos llegando a través de las redes sociales y a través de la fidelidad de ustedes que están mandando estos mensajes. Envíenlos. Que el Señor me los guarde y me los bendiga una vez. Que la bendición de Yahweh o Jehová esté con ustedes y que el Todopoderoso le dé sabiduría y entendimiento para que usted pueda entender mejor este plan maravilloso del cielo. Bye bye. Bye bye.